El Evangelio de Marcos. Recuerde que hemos venido meditando en ese Evangelio y particularmente la historia de la tempestad por la que tuvieron que atravesar los discípulos en medio del mar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a volver a leerlo, aunque hoy vamos a estar viendo solamente una parte de este pasaje. Marcos 4:35 al versículo 39. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Espero que recordemos que hemos venido viendo muchos aspectos de lo que pasó en esa noche. Vimos ya el contexto, qué era lo que estaba sucediendo. Vimos cuál fue la razón por la que ellos subieron a la barca, y fue porque Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ya nos dimos cuenta también, hermanos, de que ninguno de ellos había previsto que hubiese una tempestad en aquella hora, en aquella noche, sabiendo nosotros que los que estaban allí en su gran mayoría eran pescadores, hombres que conocían el mar, hombres que conocían qué era lo que pasaba durante la noche y en esos lugares, y ninguno de ellos ni se negó a entrar a la barca, ni tampoco advirtió a Jesús diciéndole: mira, Jesús, pero ten cuidado porque de pronto si hay una tempestad. No, ninguno de ellos había pensado que iba a pasar algo, como suele suceder en nuestras vidas, donde pensamos que todo va bien, que todo está en calma, y vienen situaciones difíciles, vienen tormentas, vienen tempestades en nuestra vida. Vimos la reacción de los discípulos, ¿lo recuerdan? Los discípulos cómo reaccionaron: con temor, con angustia. Señor, perecemos. Ellos estaban viendo la muerte cara a cara. Pero ahora vamos a ver nosotros, hermanos, cuál fue la reacción de Jesús ante la misma situación. Escuche, en esa barca estaban los discípulos y estaba Jesús. Unos tuvieron una reacción, el Señor Jesús tuvo otra. Y lo mismo sucede hoy en día. El mundo está teniendo una reacción y Dios tiene otra. Pero vamos a verlo ilustrado en este pasaje. Antes de entrar a meditarlo, espero que todos nosotros estemos prestando atención, porque cuando leemos un pasaje como estos, donde ya lo hemos venido meditando varias veces, es posible que nos desconectemos fácilmente de la palabra de Dios. Y pensemos: bueno, yo la historia ya la he escuchado muchas veces, ya van varios sermones acerca de este mismo tema, y entonces como que no hay nada nuevo para nosotros. Pero no es así. Recordemos que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Siempre es actual, porque ella es viva y eficaz. Es decir, sirve y también es viva. Es decir, ella nunca se queda atrasada. La palabra de Dios nunca va a tener un mensaje que nosotros digamos: ah, pero eso era para la gente de otra época. Siempre va a ser actual, siempre va a ser viva para todos nosotros. Así que no nos desconectemos y no pensemos: no, eso es para otros que no han escuchado esta historia. No, el Señor nos quiere hablar a todos nosotros. Y por eso le cantábamos ahora: abre mis ojos, que abra los ojos de nuestra fe, para que podamos ver lo que el Señor quiere enseñarnos en estos momentos. Ahora, volviendo a la tempestad y volviendo a la historia, y viendo el contraste que hubo entre la reacción de los discípulos y la reacción de Jesús, nosotros vemos a los discípulos angustiados, preocupados, afanados, llenos de temor, al punto que pensaban que se iban a morir. Pero nosotros vemos a un Jesús como durmiendo. Mire, cuando alguien duerme es porque está tranquilo, es porque está en paz, es porque no tiene nada que le esté afectando, nada que le esté preocupando. ¿No ha pasado que cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando estamos atravesando por una tormenta, no conciliamos el sueño? ¿No dormimos? Cuando hay una preocupación nos cuesta dormir.
nos cuesta descansar. Y si por si acaso logramos dormir, nos levantamos, ¿cómo? Cansados. No sentimos que nuestro cuerpo haya tenido reposo, la mente no descansa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a personas, y nosotros lo hemos experimentado en carne propia, cuando se muere un familiar cercano a nosotros? No dormimos. Es una tempestad, es una tormenta en nuestras almas, en nuestros corazones, que no nos permite dormir, y por eso es que muchas veces tenemos que recurrir a otros medios para dormir, pastillas o aguas aromáticas o bebidas que nos ayuden a tranquilizarnos. Pues Jesús ni tomó pastillas ni bebió aguas aromáticas. Jesús simplemente estaba durmiendo porque él sabía que esta tempestad no era el final de su vida ni la vida de los discípulos que estaban con él. Él lo sabía. Él ya había anunciado y ya sabía que iba a morir, ¿dónde? En Jerusalén. Él no iba a morir fruto de una tempestad. Él sabía que desde la cuna hasta la tumba tenía un propósito. Y una tempestad no iba a poder frustrar el plan de Dios. Esta tempestad no iba a impedir que el propósito de Dios se cumpliera en Jesús y que Jesús muriera, pero en manos de los romanos, en una cruz. Así que por eso Jesús descansó, por eso Jesús se quedó tranquilo, porque él sabía que esta tempestad no era el final. Él sabía que esta tempestad era solamente una de muchas que ellos iban a tener que experimentar, una dificultad de las muchas que ellos tenían que vivir en sus vidas. Y el Señor sabe también que esto que está pasando no es el final de nosotros. Esto es solamente una de las muchas dificultades por las cuales nosotros vamos a atravesar. ¿Qué hizo Jesús cuando se fue a descansar? Permitir que esa tempestad llegara hasta sus vidas, porque Él sabía hasta dónde ellos podían resistir. Jesús lo sabía. Jesús no desconocía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Él no desconocía cuál era la situación por la que ellos estaban atravesando. Él lo sabía perfectamente y él sabía hasta qué punto ellos iban a poder resistir ese momento de crisis, ese momento de dificultad. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y que pasajes como estos son de fortaleza en momentos como los que estamos viviendo, como los que hemos vivido y como los que vamos a vivir después. 1 Corintios 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche, todas las tentaciones por las cuales nosotros atravesamos son humanas. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, es decir, siempre nos van a tentar a nosotros los seres humanos y van a estar producidas por lo mismo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Si usted busca en sus casas después, o si lo tiene ahora, la versión Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice: ninguna prueba os ha sobrevenido. En muchas versiones dice tentación, pero la versión Dios habla hoy dice ninguna prueba. ¿Por qué? Porque cada dificultad por la cual nosotros atravesamos son pruebas en nuestra vida. Y Dios sabe que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podamos resistir, sino que cuando estamos pasando por esas pruebas, ¿qué hace Dios? Juntamente con la prueba o con la tentación nos da también la salida. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros no vemos la salida que Dios pone delante de nuestros ojos. Nosotros estamos esperando más la salida que el hombre da, que los gobiernos dan, o que nosotros mismos estamos pensando que debe ser. Y dejamos de ver cuál es la salida que Dios nos da. Dejamos de ver que es Dios el que ha permitido esa situación en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en el mundo y no en el hombre. Mientras los discípulos veían el final de sus vidas, Jesús veía una oportunidad para que ellos crecieran en su fe, para que ellos se fortalecieran, pero también para esto,
para que ellos vieran su propia incapacidad. Jesús permitió esta prueba, esta tormenta, para que ellos vieran su propia incapacidad. Recordemos, Jesús sabía que iba a morir en Jerusalén. Jesús sabía que iba a morir crucificado. Jesús sabía que Él no iba a morir en una tormenta. Jesús todo eso lo sabía. Y permitió esta situación para que ellos aprendieran a confiar más en Él que en ellos mismos. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que está pasando en estos momentos. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Miren, vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 16, donde nos revela que Jesús sabía lo que iba a pasar aquella noche. A Jesús no lo sorprendió la tormenta como a los discípulos. Ellos sí estaban sorprendidos, Jesús no. Porque Jesús como Dios lo sabe todo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 29 al versículo 30. Juan 16, 29 al 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Miren lo que ellos entendieron. Ahora entendemos que sabes, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas sabe Jesús? Todas. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar en esa tormenta? En ese día Jesús lo sabía. Ahora sabemos o entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Escuche, ellos entendieron que Jesús sabía todas las cosas. ¿Cuándo? Tiempo después de la tormenta. En el momento de la tormenta ellos posiblemente no entendían esto. Posiblemente ellos dijeron, bueno, Jesús se acostó a dormir y no sabe lo que está pasando. Jesús lo sabía. Jesús conocía lo que iba a pasar esa noche. Jesús conocía lo que iba a pasar en medio del mar. Jesús es Dios. Y como Dios no hay nada que suceda que esté en el mundo o que pase en el mundo y que esté fuera de su conocimiento. El único que sabe todas las cosas, ¿quién es? Dios. Ningún hombre puede saber todas las cosas. Si Jesús no es Dios, Jesús no sabe todas las cosas. La única forma en la que Jesús sepa todas las cosas es que Él sea Dios. De otra manera es imposible, porque el único que tiene todo el conocimiento es Dios. Y Jesús no les dijo a ellos, no, por favor, no crean eso. Miren, yo no sé todas las cosas, yo sé muchas. Yo apenas conozco algunas, pero todas no las sé, ¿no? Jesús no les cuestionó a ellos lo que le dijeron. Jesús en otras ocasiones pudo decirle a las personas, miren, no digan eso, no hagan esto. Pero aquí no les dijo a los discípulos que no lo hicieran. Jesús aceptó el reconocimiento que ellos le dieron. Sabemos que conoces todas las cosas porque has salido de Dios. Escuche, has salido de Dios. Es decir, de la misma esencia de Dios era Jesús. Como hombre, pero era Dios hecho carne. Y eso fue lo que Jesús quiso que ellos entendieran con esa tormenta. Que Él sabe todas las cosas. Y es lo que Jesús quiere que el ser humano entienda hoy en día. Que todo lo que está pasando no está fuera de su alcance, porque Él sigue siendo Dios y Él conoce todas las cosas. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿sabía Dios que iba a haber una epidemia, una pandemia en estos momentos? ¿Lo sabía Jesús? ¿O sería que esta situación cogió por sorpresa a Dios y que un ángel llegó a decirle, mire Señor, allá en la China se levantó una epidemia y ya comenzó a morir la gente? Y Dios por allá rascándose la cabeza y preguntándole a los ángeles, ¿y por qué no me avisaron antes? No, esa no es la figura de Dios. La figura de Dios es que Él conoce todas las cosas antes de que sucedan. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, unas hojitas más adelante. Y aquí nos encontramos con Pedro, el mismo Pedro que estuvo en la tormenta, el mismo Pedro que yo creo que fue quien le despertó, porque ya hemos visto en otras ocasiones
que cada vez que pasaba algo que no se entendía, era Pedro el que iba y hablaba con Jesús. Siempre Pedro, con su temperamento impulsivo, que a veces lo criticamos, pero que yo lo admiro porque era la persona que se atrevía a preguntarle al Señor. Otros simplemente se quedan con las dudas en su corazón y no se atreven a preguntarle a Dios en su palabra, sino que dicen, bueno, ¿será que Dios sí? ¿Será que Dios no? ¿Será que esto sí lo enseña la palabra? ¿Será que no? No, hay que preguntarle a la palabra porque ella nos contesta. Entonces Jesús va en esa barca, pasa la tormenta, ahí va Pedro, y miren lo que sucede años después, lo que logró entender el apóstol Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. ¿Qué más? Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Quedémonos en las 3 veces en las que Pedro le contesta al Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Escuche, Pedro entendió que Jesús era Dios y que Jesús lo sabía todo. Tú sabes que te amo. Yo no te puedo engañar, Señor. Yo te puedo decir de palabras que te amo, pero tú realmente conoces todas las cosas. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes si lo que sale de mis labios es sincero o no es sincero. Tú sabes si las veces que yo me he acercado a ti a orarte, lo he hecho sinceramente. Tú sabes si cuando he pedido tu ayuda, lo he hecho sinceramente. Tú lo sabes todo, Señor. Pedro entendió años después lo que no entendió el día de la tormenta, que Jesús sabía lo que estaba pasando ese día. Nosotros debemos ver a Dios de esa manera, que Él lo sabe todo y que esto que está pasando no es nuevo para Dios. Miren, hermanos, hermanas, amigos, desde que tenemos nosotros historia, incluso mucho antes de el Señor Jesús, porque recordemos que la historia del hombre se divide en un antes de Cristo y después de Cristo, pero solo después de Cristo nosotros ya tenemos muchas epidemias o pandemias que han atacado la historia de la humanidad. En el siglo II comenzó la peste que se conoció como la peste antonina. ¿Sabe cuántas personas murieron en aquella peste? 5 millones de personas. En una época donde no teníamos 7.000 millones de personas, donde la población, si mucho, eran por ahí unos 3, 4 millones de personas, unos 10, 15 o 30 mil. No habían más, no habían muchos millones de personas como las que tenemos hoy en día. Habían millones de personas, pero no todas las que tenemos hoy. Y murieron 5 millones de personas resultado de esa peste. Luego, en el siglo V se levantó la peste de Justiniano. Murieron entre 30 y 50 millones de personas en el siglo V. En el siglo VII se levantó la peste llamada la viruela japonés, que se levantó allá en el Japón y murieron aproximadamente 1 millón de personas. Luego, otra viruela que azotó todo el mundo en el siglo XV, murieron 56 millones de personas. Luego la peste negra en el siglo XIV. ¿Sabe cuántas personas murieron? 200 millones de personas. La población de Europa se redujo en un 30%. Es decir, habían 100 personas y se murieron por cada 100, 30 personas en una región. Es decir, que si nosotros tenemos una familia de 10, eso quiere decir que se estarían muriendo 3 personas de cada familia por esa peste. 200 millones de personas muertas
por la peste negra o la fiebre bubónica, como se conoció. Luego en el siglo XVIII, la gripe rusa, que murieron 1 millón de personas, juntamente con el cólera, que también azotó el Asia en aquella época. Luego tenemos nosotros en el siglo XX, la gripe porcina, los primeros coronavirus que comenzaron a aparecer, porque este coronavirus es familia de todos ellos. La gripe porcina, que solamente mató a 200,000 personas, y fue también una pandemia y también se hizo mucho bombo con esta enfermedad. Luego también apareció la gripe H1N1. ¿Cuántas personas murieron? 200,000. Luego apareció el MERS, 800 muertos. El ébola en el África, 11,300 muertos. Y ahora nos enfrentamos nosotros al COVID-19, que hasta el día de ayer, porque quise corroborar los datos, hasta el día de ayer, hay solamente 60,000 muertos en todo el mundo, de un total de 1.200.000 de infectados en todo el mundo. Escuche, hay 1.200.000 personas infectadas y solamente 60,000 muertos en todo el mundo. Si nosotros nos vamos a los registros de las epidemias que han azotado a la humanidad en otras épocas, no hay comparación. Escuche, ¿cuántas personas murieron con la peste negra? 200 millones de personas. Ahorita solamente han muerto 60,000. Y no digo que es insignificante el número. Simplemente digo que esta epidemia no es diferente a las muchas que han existido, ni es la peor de las que ha existido. No estoy diciendo que nosotros no debamos prestar atención. No estoy diciendo que nosotros no debamos tener cuidado, protegernos, cuidarnos, cuidar a nuestra familia, tener todos los protocolos de seguridad. Pero no pensemos que este es el final del mundo. Porque eso pensaban todas las personas que vivieron en su época y que tuvieron que enfrentar estas epidemias. Eso pensaron todas esas personas. 5 millones de personas con la peste antonina en el siglo II. Todo el mundo pensó, es el fin del mundo. Luego, la de Justiniano, 50 millones de personas, es el fin del mundo. Y siempre el hombre, cada vez que se enfrenta a algo desconocido, dice, es el fin del mundo. Pero el día y la hora nadie sabe, sino solo Dios. Y nosotros debemos creer en ese Dios que sabe todas las cosas. La pregunta que debemos hacernos hasta este punto es, ¿acaso ha sido Dios incapaz de detener todas estas plagas? ¿Por qué tantas muertes en la historia de la humanidad solo contando desde Cristo hacia nosotros? Porque antes de Cristo, en el año 165, hubo otra peste antes de Cristo que azotó Grecia. Antes de ellos también, a Roma. Antes de Cristo, en el 300, azotó otra peste a los griegos, que muchos dicen que es la misma peste negra. Solamente que no se tenían registros de eso como se tuvieron hasta el siglo XIII o siglo XIV. Pero Dios no ha sido incapaz de detener todas estas plagas. Él podía detener todas estas plagas. ¿Por qué no lo hizo? Por la misma razón que no detuvo la tormenta cuando se originó. Por la misma razón que no evitó que se levantara esa tormenta. Para que el ser humano entendiera que solamente Él tiene el poder sobre la naturaleza y sobre la vida y la muerte. Solamente Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la vida y sobre la muerte. Él quería que ellos aceptaran su incapacidad, como Él permite que todo esto pase para que el hombre entienda que Él no es Dios, el hombre no es Dios. Y Él permite todas estas cosas para que nosotros aceptemos que el único que puede controlar lo incontrolable no es el hombre, es Dios. Porque los discípulos no podían controlar esa tormenta. Nadie puede controlar las tormentas. Se estudian, se investigan, se le hacen seguimiento para saber a dónde van a llegar, pero nadie las puede controlar. En cambio Jesús sí la pudo controlar. ¿Cómo la detuvo? Solamente diciéndole, calla, enmudece. Miren lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 25. Es el mismo relato, solamente que aquí está narrado por Mateo, uno de los apóstoles, que también estuvo en esa tormenta. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y yo quiero que veamos aquí
dos verbos. Escuche, vamos a ver aquí dos verbos que están metidos en estas dos frasecitas. Y los dos están en pasivo. Señor, sálvanos. ¿Qué es lo que le están pidiendo a Jesús? Que Él los salve. ¿Por qué? Porque ellos son incapaces de salvarse a sí mismos. Ese verbo está en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Que uno recibe la acción de otro. Ellos estaban recibiendo la acción o iban a recibir la acción de Jesús sobre sus vidas, que Él los salvara. Y miren el otro verbo, perecemos. Es decir, ellos entendieron que ellos eran incapaces de poder hacer nada por sus propias vidas. Ellos aceptaron que eran incapaces de enfrentarse a esta tormenta y salir con vida. Señor, vamos a morir. Pero en esa misma frase entendieron que el único que podía ayudarlos era Jesús, aquel que estaba como durmiendo, tranquilo y en paz. Miren, mientras todos nosotros los seres humanos estamos angustiados, afanados y preocupados, Dios sigue lleno de paz, porque a Dios nada lo perturba. Ni siquiera esta peste, ni siquiera lo fue la peste bubónica o la fiebre que azotó a esas personas. Ni siquiera esa lo azotó. Ni siquiera esa, lo angustió o lo preocupó. Así que no debemos pensar de que esto que está pasando ha tomado a Dios por sorpresa. ¿Qué es lo que podemos ver en estos pasajes? La mala memoria de los discípulos. La mala memoria de los discípulos, que en muchas ocasiones nos llena de temor y de dudas. Porque la misma mala memoria de ellos es la misma mala memoria que tenemos nosotros. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, no lo vamos a leer ahora, si ya lo leímos en la introducción de este tema. Del versículo 15 al versículo 16 nosotros tenemos un relato donde Jesús hizo muchos milagros. Mire, sanó enfermos, ¿sí o no? Sanó a la suegra de Pedro que estaba con una fiebre y que no podía levantarse de la cama. Y llegó Jesús y en un instante la sanó y ella se levantó y comenzó a servirles. Echó fuera demonios, porque eso es lo que nos dice el versículo 16, que le trajeron a él todos los enfermos y endemoniados y él los sanó a todos. Y es después de esto que ellos se embarcan en ese viaje para pasar al otro lado. Pregunta, ¿acaso ellos no habían visto todos los milagros que Jesús hizo en ese día? ¿Sí los había visto o no? Por supuesto que los había visto. Él había visto todos los milagros, habían visto todos los milagros que Jesús hizo en esos momentos. Entonces, ¿por qué ahora en medio de la tormenta se les olvidó que Jesús tiene poder? ¿No es lo mismo que nos sucede a nosotros en muchas ocasiones? ¿No es lo mismo que nos pasa cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, críticas, o a una epidemia como la que está azotando a los seres humanos en todo el planeta? Y más cuando esas situaciones difíciles son físicas, ¿sí o no? Cuando son económicas, que azotan la salud y azotan la economía. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto el poder de Dios manifestándose? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios ha contenido todas estas situaciones en nuestras vidas? Que Dios nos ha ayudado, incluso cuando hemos tenido problemas matrimoniales con nuestros hijos, la rebeldía de nuestros hijos. Y llega un momento en el que Dios entra en acción y todo esto se detiene. Es en esos momentos donde nosotros debemos recordar el poder de Dios. Momentos como estos, momentos de dificultad, momentos de crisis. Y recordando esto, nosotros podemos ver la compasión de Jesús. Porque ellos le oraron, ellos le clamaron, pero veamos cuál fue la respuesta de Jesús. En Mateo capítulo 8. Vuelva a Mateo capítulo 8. Versículo 26 dice: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él sabía que estaban llenos de temor. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza es todo se aquietó, todo se tranquilizó. Ahí nosotros nos damos cuenta de la compasión de Jesús. Ahí es donde nosotros podemos experimentar la gracia compasiva del Señor. Y escuche esto, la gracia compasiva del Señor no está sujeta a nuestro deseo, no está sujeta a nuestra voluntad. La gracia compasiva del Señor está sujeta solamente a su
soberanía. Él tiene gracia y compasión solamente de las personas que Él quiere y no de todas las personas que se lo piden. Parece una contradicción. Uno diría, bueno, pero si Jesús es compasivo, es amoroso, si Dios es lleno de compasión y de amor, pues Él debería tener compasión de todo el mundo. No es así. Miren lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 19. Éxodo 33, 19. Dice la palabra de Dios. Y le respondió, está hablando con Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y escuche esto, Éxodo 33, 19. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué dice la palabra allí en Éxodo 33, 19? ¿Tendré misericordia de quién? ¿De todos? No. Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré con el que yo quiera compadecerme. Así que la compasión de Dios y la gracia de Dios no está sujeta a nuestra voluntad. No es solamente acercarnos, Señor, ten compasión de mí, y Dios va a contestar inmediatamente. Él es Dios. Él no está sujeto a nuestra voluntad. Nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Y por eso dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Veamos esto ilustrado. En Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 7, perdón. Lucas capítulo 7. Versículos 11 al versículo 15. Dice la palabra de Dios. Lucas 7, 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo única de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Miren lo que pasa en esta historia. ¿Para dónde se dirigía la mujer? Según el relato, a enterrar a su hijo. Ella ya había aceptado que su hijo se había muerto. Ella no fue a buscar a Jesús. Ella no estaba buscando a Jesús. Fue la providencia de Dios la que permitió que se encontraran esas dos multitudes. Porque había una multitud acompañando a un muerto y había otra multitud acompañando a aquel que tiene el poder sobre la muerte. Y se encontraron en un lugar. La mujer, al ver a Jesús, no le dijo, Señor, resucita a mi hijo. Tampoco lo dijo. La mujer sabía que su hijo había muerto. La mujer sabía que debía enterrarlo. La mujer no esperaba que su hijo fuera resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente lo resucitó. No hubo necesidad de que la mujer le pidiera a Jesús que hiciera un milagro para que Jesús lo hiciera. ¿Qué nos enseña eso? Lo mismo que nos dijo Éxodo 33. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la vida que hay personas que nosotros creemos que no deberían de morir? Porque están jóvenes, porque son buenas personas, o incluso porque son cristianos. Decimos, no, pero si es un cristiano, ¿cómo es que va a morir? Miren, la muerte no es el final de la vida de una persona. Y tampoco nosotros podemos cuestionar a Dios por permitir que pasen cosas que nosotros decimos que son negativas en la vida de los seres humanos. Y el hecho de que Dios nos libre en muchas ocasiones de situaciones difíciles no quiere decir de que Dios esté obligado a hacerlo siempre. Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerlo. No es porque nosotros
tengamos que demandarle a Dios o Dios esté obligado a hacerlo. Debemos confiar en que su gracia es soberana y que Él lo hace como Él quiere. Ahora, ¿cuánto le tardó al Señor resucitar a este joven? ¿Cuánto le tardó? Ahí no dice que lo sacó del ataúd, que le tomó los signos vitales y que comenzó entonces a hacerle resucitación, que comenzó a reanimarlo. Nada de eso dice la palabra de Dios. Lo único que dice es que Jesús tocó el féretro y al momento el muchacho resucitó. ¿Cuánto le costaría o cuánto le tardaría al Señor resolver el problema por el que nosotros estamos atravesando? ¿Cuánto creemos nosotros? ¿Una cuarentena? ¿15 días como propusieron aquí en Colombia y en otros países? ¿2 meses? O como algunos dicen, no, todo este año vamos a estar pasando por esta situación. ¿Cuánto le tardaría a Dios resolver este problema? Salmo 81. Salmos capítulo 81. Versículo 10 al 14, dice la palabra de Dios. Salmo 81, 10 al 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Escucha el versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿En cuánto? En un momento. Creo que es la versión internacional o la traducción lenguaje actual que dice, en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee y mire cuánto se demoró. Absolutamente nada, ¿no? Claro, si usted parpadea por más de 5 segundos se está quedando dormido. Pero si usted parpadea inmediatamente, usted ni siquiera se va a dar cuenta que parpadeó. Eso es tan rápido, es tan automático que uno lo pasa por desapercibido. Bueno, eso es lo que quiere decir, que Dios en un abrir y cerrar de ojos pudiera detener todo lo que está pasando en todo el mundo. En un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cuál ha sido la causa, hermanos? Que nosotros no hemos oído la voz de Dios. Que nosotros no hemos querido escuchar la palabra de Dios. Nos hemos apartado y por eso el Señor dice, por tanto los dejé. Y lo peor que le puede pasar a la humanidad es que Dios la abandone. Que Dios los deje a la dureza de su corazón. Esa tempestad por la que estaban pasando los discípulos en aquel día no era el resultado de un mal tiempo. No era el resultado, bueno, es que se juntó el aire cálido, como lo explican, ¿no?, los científicos. El aire cálido con el otro aire frío y se encontraron, entonces eso levantó la tempestad. No, esa tempestad era el medio usado por Jesús para demostrarle a los discípulos que Él tenía el control de todo lo que sucede sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice Salmo 135. Salmos capítulo 135. Versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Escuche esto. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículos 5 y 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿A dónde? ¿Qué lugar o qué cosas no están sujetas al poder de Dios? Nada. Todo lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, y eso nos incluye a nosotros, en los mares y en todos los abismos, es decir, en esos lugares donde ni siquiera el hombre ha podido ir. Dios tiene el poder de todas las cosas. Jesús era Dios hecho hombre. Y teniendo el poder de todas las cosas, no evitó la tormenta,
Sí la calmó, pero solamente cuando los discípulos pudieron entender de que ellos eran incapaces por sí mismos. Hasta que el hombre no entienda que es incapaz de controlar lo incontrolable, muchas epidemias, muchas pandemias, muchas catástrofes vamos a tener que seguir viviendo. Primeramente porque esta tierra está maldecida por el pecado del hombre, y fue Dios quien profirió esa maldición contra la tierra. Por tu causa maldita será la tierra, dijo Dios. Y esa es la consecuencia que estamos viviendo. Pero segundo, porque el hombre se olvida de Dios. El hombre abandona a Dios. Y Dios utiliza estas cosas para recordarnos que Él es real, que Él existe y que solamente Él tiene el control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Salmo 92, para terminar. Salmo 92, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Escuche, ¿qué es lo que dice ese pasaje? El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. ¿Cómo está la humanidad en estos días? Así. No saben qué va a pasar y no entienden lo que está pasando. O sea, estamos mal. Ni sabemos lo que está pasando, ni entendemos qué es lo que está sucediendo. Pero la palabra dice que Dios sí lo sabe. Y que cuando nosotros venimos a leer su palabra, nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Porque para eso tenemos la palabra de Dios, que nos enseña, que nos exhorta, que nos instruye, que abre nuestros ojos espirituales, para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando en estos momentos y qué es lo que sucederá después. Los hijos de Dios vamos a comprender después qué era lo que Dios estaba buscando con todo esto que estaba pasando. Un día lo vamos a entender, posiblemente ahora no, posiblemente ahora para nosotros muchas cosas estén ocultas, no las comprendamos, no las entendamos del todo, pero va a llegar un momento en el que nosotros lo vamos a entender, porque la palabra no nos dice que nosotros somos ni necios ni impíos, nosotros somos hijos de Dios, que tenemos toda la sabiduría de Dios revelada en este libro, para que nosotros lo conozcamos a Él. Y eso es lo que Jesús quiso enseñarle a los discípulos con esa tormenta. Que cuando ellos perdieron la esperanza, entonces vino Jesús y les dijo, mire, la respuesta a su ansiedad, a su angustia, a su temor, ¿saben dónde está? En mi palabra. Porque ¿cómo calmó Jesús la tempestad? Con su palabra. Calla, enmudece, le dijo al mar. Es la palabra de Dios la única que le puede dar tranquilidad y paz al corazón del hombre. Por eso es que la estudiamos. Por eso es que venimos a escucharla, porque ella nos llena de ese gozo y de esa paz. Y eso es lo que Pablo le quiso transmitir a los discípulos en la iglesia a los filipenses, en el capítulo 4, donde les digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica. ¿Y qué más les dice en el versículo 6? El versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué los cristianos no se están, por qué ven esto como normal? Porque es la paz de Dios. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones en Cristo Jesús. Todo el mundo puede estar angustiado y desesperado, los hijos de Dios no, porque la paz de Dios debe estar en nuestros corazones. Eso fue lo que tuvieron los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta. Se hizo grande bonanza, todo volvió a la calma, todo volvió a la paz. Un día todo volverá a la calma, todo volverá en paz. Pero ¿saben por qué fue? No por lo que el hombre hizo, sino porque Dios intervino en todo lo que está pasando.